Magnolia Voss se despertó con un silencio que se sentía mal. No era la quietud reconfortante de una mañana pacífica, era hueco, denso, asfixiante. El tipo de silencio que grita que algo falta. Algo está terriblemente, terriblemente mal. La pensión que usualmente vibraba con pasos, risas y charlas matutinas estaba tan inmóvil como un cementerio. Magnolia bajó descalza las escaleras que crujían bajo sus pies, con la respiración contenida y el corazón retumbando como tambores de guerra. Llamó sus nombres Willa, Bonnie, Clarice, Ivy, Nell, Tessa. Cada uno se perdió por el pasillo como un eco de fantasma que se niega a contestar. Ninguna respuesta. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa. Tazas de té a medio tomar descansaban abandonadas sobre la mesa de la cocina. Las camas aún conservaban las marcas del cuerpo dormido. Las almohadas tenían mechones de cabello, pero las chicas habían desaparecido. Entonces vio las señales, huellas de botas profundas y deliberadas que iban desde la puerta principal hasta los dormitorios y salían por detrás. Una silla volcada, un peine roto en el suelo, una cinta de pelo rasgada en dos, un delgado hilo de sangre cerca del alféizar de una ventana. Magnolia sintió cómo se le cortaba la respiración. Ni un grito, ningún forcejeo lo suficientemente fuerte como para despertarla, aunque había dormido a solo unas habitaciones de distancia. Lo que hubiera ocurrido había sido silencioso, eficiente, como un secuestro bien practicado. Y lo peor de todo, no había escuchado absolutamente nada. Estas chicas no eran solo inquilinas, eran huérfanas, sobrevivientes, chicas que Magnolia había acogido y reconstruido pedazo por pedazo, con sumo cuidado. Les había dado refugio, les enseñó a caminar con la cabeza en alto, les ofreció algo raro en un lugar como Copper Ridge, dignidad. Y ahora, alguien se había robado todo eso. Salió al porche con los pies pisando el polvo, donde las ruedas de un carruaje habían dejado huellas frescas sobre la tierra. Marcas de arrastre, un forcejeo, la marca de una mano arañando el suelo. Se agachó y recogió un relicario destrozado, el de Bonnie, el que tenía las iniciales de su madre grabadas en su interior. Las rodillas de Magnolia temblaron. Ni un grito, ni una sola súplica. Y ella había dormido mientras todo sucedía. En algún rincón del tranquilo pueblo de Copper Ridge, el diablo había pasado, y nadie lo había notado. Pero al girarse hacia la casa vacía, Magnolia ya no tenía duelo en los ojos, solo fuego. Quien haya hecho esto, la subestimó. Pensaron que podían robarle a sus hijas y desaparecer como humo. No tenían idea de con qué clase de mujer acababan de declararle la guerra. El sheriff Porter Dale estaba sentado en su oficina como si el mundo más allá de su ventana no tuviera nada que ver con él. Cuando Magnolia Voss irrumpió con el polvo aferrado a su vestido y la furia ardiendo en sus ojos, apenas alzó la vista de su café tibio. Esas chicas ya se han escapado antes, señorita Voss. Tal vez lo hicieron otra vez, murmuró con una voz impregnada de indiferencia, como si hablara de gallinas extraviadas. Magnolia no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en la de él, una mirada lo bastante afilada, como para arrancar la cobardía que se ocultaba bajo su placa. Y entonces dijo con una voz como vidrio roto: «Diría eso si fuera su hija la que desapareció». Dale se quedó helado, pero no dijo nada, y peor aún, no hizo nada. Horas después, el pánico se extendió por Copper Ridge como una tormenta de polvo. La noticia corrió rápido.
Las familias revisaron camas. Las chicas no estaban. Un grito desgarró el aire en el lado norte. Otro vino del barrio comercial. Al mediodía la cifra ascendía a 9. 9 mujeres jóvenes desaparecidas como neblina matutina. Sin sangre, sin rescate, sin rastro. El pueblo ya frío en espíritu se encendió de miedo. Padres, hermanos, maridos se reunieron en la plaza central, desesperados y encendidos de ira. Pero entre el caos creciente apareció Clyde Rafferty, tranquilo, pulido y perfectamente sincronizado como un actor entrando a escena. «Mi sobrina está entre las desaparecidas», dijo con la voz cargada de emoción. «Financiaré la búsqueda, caballos, suministros, lo que haga falta». Algunos aplaudieron. Otros murmuraron palabras de gratitud. Pero Magnolia Madre en espíritu, aunque no de sangre, permaneció en silencio, con el corazón apretado por un instinto más filoso que cualquier cuchilla. Los depredadores no rugen, susurran, sonríen y caminan entre las ovejas con la máscara de salvación. Pensaron que habían llegado demasiado tarde. Cuando el grupo de búsqueda cabalgó en silencio hacia el campamento abandonado, encajado entre las paredes del cañón, hasta el sol pareció esconderse avergonzado, reacio a ser testigo del mal que allí había ocurrido. El campamento estaba en silencio de una forma escalofriantemente antinatural. Las tiendas vacías ondeaban con el viento, las fogatas llevaban mucho tiempo apagadas, pero el olor al miedo aún flotaba en el aire como humo. Solo quedaba una estructura intacta, una choza de madera tosca al borde del sitio, con las tablas deformadas y astilladas. Y dentro la encontraron. Willa Glen. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. La chica que alguna vez irradiaba vida ahora estaba acurrucada como un fantasma apenas aferrándose a este mundo. Su cabello dorado antes, su orgullo había sido salvajemente rapado hasta el cuero cabelludo con arañazos rojos furiosos que delataban la brutalidad del cuchillo. Su vestido estaba rasgado, cubierto de mugre, y su cuerpo mostraba la curva inconfundible del embarazo un niño que nunca conocería a su padre. Willa no lloraba, no hablaba, no se resistía. Simplemente permanecía allí con los brazos envueltos en torno a su vientre, como si fuera la única parte de sí misma que aún no estaba rota. Y en sus ojos no había lágrimas, solo un vacío doloroso y hueco que gritaba más fuerte que cualquier sollozo. Magnolia se arrodilló a su lado, temblando al extender la mano, pero Willa se encogió como si el contacto pudiera quemarla. Detrás de ellas, los hombres del grupo de búsqueda permanecieron tan inmóviles como lápidas. Nadie preguntó qué había sucedido. Nadie lo necesitaba. El horror estaba grabado en el cuerpo maltratado de Willa. Entonces encontraron el libro. Escondido bajo una tabla suelta del suelo no era solo un cuaderno, era un registro del mal. Página tras página con nombres de chicas, precios y destinos. Un mercado humano disfrazado de tinta cursiva. Clarice, Bonnie, Ivy, cada una reducida a una cifra en dólares. Y al final, una última entrada, Willa Glen, de vuelta. De vuelta. Porque estaba dañada. Porque llevaba vida dentro, Willa no podía dormir. Aunque la suave luz de la lámpara del cuarto de Magnolia bañaba su rostro pálido con un resplandor tenue, su mente no dejaba de agitarse con fragmentos de una pesadilla que se negaban a soltarla. No fue una pregunta lo que la hizo hablar, fue el silencio, y la mano paciente de Magnolia reposando sobre su hombro, sin presionar, solo esperando. Y entonces empezó a hablar.
Cada palabra cortaba el aire como una cuchilla. Los hombres habían llegado de noche bien vestidos, tranquilos, eficientes. Sin armas, sin gritos, solo la cena. Y algo en la comida, algún tipo de somnífero. No las dejó inconscientes, solo les robó las fuerzas. Permanecieron despiertas, conscientes, mientras las arrastraban fuera de sus camas, las ataban y las cargaban en carretas como ganado. Willa describió el lugar al que las llevaron no una mazmorra, sino un mercado, un grotesco teatro para quienes tenían gustos particulares. Obligaron a las chicas a bañarse, las vistieron con túnicas blancas y las alinearon como si fueran mercancía. Hubo risas, subastas, ojos hambrientos que no las veían como personas, sino como posesiones. Clarice fue llevada por un hombre que apestaba a whisky. Bonnie desapareció con alguien que hablaba español. Una por una sus amigas fueron desapareciendo como hilos que se cortan, sin regreso, sin rescate. Y entonces llegó la pregunta que Magnolia temía hacer. ¿Por qué te devolvieron a ti? Willa bajó la mirada llevando una mano a su vientre. Por esto susurró. El bebé. Nadie quería mercancía usada, ni siquiera los monstruos. Pero no había terminado. Describió al hombre del diente de oro, el subastador, las cicatrices en sus manos, su voz cruel. Y una noche lo escuchó hablando con alguien a quien llamaba socio. No le vio el rostro, pero su voz era inconfundible. Ya la había oído antes, en Copper Ridge. Magnolia se quedó helada, no por el horror del relato, aunque era insoportable, sino por lo que implicaba. Esto no era obra de extraños de paso. Fue orquestado, calculado. Alguien del propio pueblo las había traicionado. Alguien que conocía a las chicas, sus rutinas, sus hogares, y exactamente qué hijas podían desaparecer sin consecuencias. No estaba lejos. Ya estaba dentro. Rafferty sabía que lo estaban observando. Cuando Magnolia entró en su mansión esa noche, no traía un arma, solo furia y un corazón cargado de duelo. Él la había visto desde la ventana, había reconocido la verdad en los ojos de una madre y en vez de huir, la invitó a pasar. El juego había comenzado. Dentro de la sala impregnada de caoba y cuero, Clyde Rafferty se sirvió whisky con mano firme y habló como si estuviera dando la bienvenida a una invitada para cenar. Siempre he admirado tu pequeña operación, acoger a chicas inútiles y darles un propósito. Tú y yo no somos tan diferentes. Magnolia no respondió, pero sus ojos podrían haber incendiado la habitación. Tú les diste dignidad, continuó, yo les di oportunidad. ¿Sabías que Clarice se vendió por $300, 300? Más de lo que vale una vaca premiada. Sus manos se tensaron. No porque él vendiera chicas como ganado, sino porque realmente creía que les estaba haciendo un favor. Entonces vino la oferta. Cada palabra una gota de veneno. Tú y la pequeña Willa se marchan de Copper Ridge. Esta noche, sin mirar atrás, cancelaré el próximo envío. Pero si te niegas, su sonrisa se curvó como una hoja afilada. La chica sufrirá un accidente muy desafortunado. Las chicas embarazadas son tan frágiles. Y las demás seguirán desapareciendo. Solo que esta vez su viaje no será tan amable. Magnolia no gritó, no lloró. Lo miró con ojos vacíos y dijo solo una cosa. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta el atardecer de mañana, respondió él, sellando el pacto con el diablo. Pero antes de que pudiera irse él, hundió un último cuchillo en su corazón.
El bebé que Willa lleva en el vientre pertenece a mi socio, el del diente de oro. Tiene gustos muy particulares. Cuando las chicas no cooperan, dejamos que la naturaleza siga su curso. Magnolia salió a la noche como quien camina directamente fuera del infierno. Pero no había lágrimas en sus ojos, solo fuego. Cuando Magnolia regresó de su enfrentamiento con Clyde Rafferty, pensó que aún tenía tiempo, al menos unos días, antes de que los monstruos volvieran a moverse. Pero Willa, ahora lo suficientemente fuerte como para sentarse junto a la ventana, la estaba esperando con unos ojos que ya no estaban vacíos. «Él vino», susurró Willa, su voz apenas audible. Rafferty preguntó Magnolia con el corazón ya encogiéndose. Willa negó con la cabeza. «No. El hombre del diente de oro». Quería asegurarse de que entendiera lo que les pasa a las chicas que hablan. Magnolia se quedó helada. Estaba en Copper Ridge. Ya no era un fantasma en los recuerdos de Willa, sino un depredador caminando libremente entre la gente del pueblo. Willa respiró temblorosamente, pero también escuché algo que no quería que oyera. Había fingido estar más débil de lo que realmente estaba. Mientras el hombre del diente de oro hablaba afuera con otra figura, su voz se coló por las delgadas paredes de madera. Acurrucada detrás de la puerta, Willa había escuchado su verdadero plan. «Han cambiado el calendario», dijo. «Ya no esperan a la luna nueva. Se marchan de Copper Ridge mañana por la noche». Magnolia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ya no tenía días, tenía horas. «¿Hay más?» La voz de Willa se quebró. Dijeron que iban a deshacerse de los cabos sueltos. «Creo que se refieren a matarme». Durante un largo momento Magnolia no dijo nada. Todo en su mente se hizo pedazos, cada plan, cada esperanza frágil. No eran solo traficantes. Eran verdugos desesperados por enterrar la verdad junto con sus víctimas. Pero dentro de los ojos asustados de Willa, Magnolia vio algo más, un destello de fuego, una voluntad de vivir, una determinación por proteger al niño que crecía dentro de ella. Magnolia apretó las manos temblorosas de Willa. «No vas a morir», susurró. «No te tocarán. Y a las otras chicas también las salvaremos». Ahora el miedo ya no era una jaula, era fuego. Y el fuego iba a consumir el infierno que Clyde Rafferty había construido. El sol se hundía tras la cresta del cañón, proyectando sombras largas y moribundas sobre el campamento minero abandonado. El viento aullaba entre las vigas esqueléticas de los viejos edificios, arrastrando consigo el olor a polvo sudor y la sangre que estaba por derramarse. Desde la cima de la loma, 4 figuras se agazapaban en silencio. Magnolia, el sheriff Dale, el herrero Caleb y el hotelero Thomas. En sus corazones dolor. En sus manos rifles listos para disparar. Abajo, el campamento de tráfico se movía con una precisión inquietante. 3 carretas formaban un semicírculo. 6 chicas eran arrastradas como ganado. Emma Dale tropezó empujada con fuerza por un guardia. Patty gritó pidiendo ayuda y fue abofeteada con tal violencia que cayó como una muñeca de trapo. Entonces apareció él. Clyde Rafferty, vestido con ropas elegantes, ahora manchadas de tierra, caminaba entre las chicas como un mercader inspeccionando reses. Detrás de él, saliendo del edificio principal, apareció el hombre del diente de oro. En su mano un libro de cuero. El libro. La lista de nombres, precios, compradores. La respiración de Magnolia se detuvo. Cuando se giró hacia su caballo preparándose para volver a Copper Ridge y eliminarla a ella y a Willa Magnolia
apretó el gatillo. La primera bala atravesó el pecho de un guardia. El fuego cruzado estalló como truenos en el cañón. El sheriff Dale abatió a un segundo hombre. Caleb y Thomas descendieron la ladera a gritos, como hombres que ya no tenían nada que perder. Fue un tiroteo breve de apenas unos minutos, pero cada segundo se sintió grabado en los huesos. Las chicas corrieron escapando como podían. Rafferty gritaba órdenes, pero el pánico ya se había apoderado de todos. El hombre del diente de oro intentó montar su caballo aferrando el libro. Magnolia volvió a disparar la bala. Le alcanzó el hombro haciéndolo girar sobre sí mismo. El libro voló de sus manos, las páginas esparciéndose como cenizas. Cuando el humo se disipó, 3 de los traficantes yacían muertos. 2 más sangraban sobre la tierra llorando por compasión. Rafferty se arrodillaba con las manos en alto, una sombra patética del hombre que había orquestado tanto sufrimiento. «No lo entienden», balbuceó. «Yo solo soy un engranaje». «Hay toda una red detrás». Magnolia dio un paso al frente recogiendo las páginas salpicadas de sangre. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de propósito. «Puede que sí», dijo. «Pero hoy, tú eres el primer engranaje que se rompe». Cuando por fin cayó la oscuridad sobre Copper Ridge, el pueblo dejó de ser recordado por su ganado o sus salones. Se convirtió en el lugar donde nacieron los que no se quebraron. Las 6 chicas rescatadas aquel día no eran solo víctimas, eran la prueba viviente de que el mal podía ser enfrentado y que el coraje a menudo venía vestido con faldas sencillas y manos temblorosas. Willa dio a luz a una niña ese invierno. La llamó Esperanza. La niña no era un recordatorio de la pesadilla, sino una declaración desafiante incluso del tormento. La vida podía florecer. Magnolia Voss, antes de descartada como la mujer terca que recogía a chicas dañadas, fue luego reconocida como una leyenda silenciosa. Pero nunca buscó gloria. Reabrió la pensión no como un lugar de trabajo, sino como un santuario. Mujeres que habían sido heridas, desechadas o casi destruidas, llegaban allí no solo por refugio, sino para reclamar su fuerza. Magnolia no solo las protegía, les enseñaba a levantarse. El sheriff Porter Dale, antes un hombre que se escondía detrás de su café y sus excusas, cambió. Tras casi perder a su propia hija, fue el primero en montar a caballo cuando alguien desaparecía. El símbolo del abandono se convirtió en el rostro de la redención. Clyde Rafferty murió 3 años después en una prisión territorial solo y sin ser llorado. Pero el libro de cuentas, manchado de sangre que dejó atrás, contaba historias que aún resonaban. Enumeraba pueblos víctimas compradores, y gracias a sus páginas, más de 40 chicas fueron rescatadas. 2 de ellas habían llamado hogar a la casa de Magnolia. Nadie en Copper Ridge creía que el mal pudiera borrarse por completo. Pero sabían esto, el mal podía ser cazado, expuesto y privado del silencio en el que prosperaba. La historia del enfrentamiento en la mina de plata se convirtió en leyenda contada junto a fogatas y en las aulas no solo como advertencia, sino como promesa. Cuando la gente buena se atreve a disparar primero incluso contra monstruos, con los que una vez compartieron mesa, la historia cambia de rumbo.